Buenas tardes. Empezamos la mesa de ponencia con la que se inicia nuestro Congreso de Gestión de Casos. La mesa que a continuación vamos a tener el placer de disfrutar se titula Nuevos escenarios, nuevas intervenciones y nuevos modelos organizativos en gestión de casos. Como ponentes de esta mesa tenemos a tres compañeros estelares que tienen mucho que contarnos y mucho que aportarnos. Dentro de la mesa tenemos a Juan Carlos Morilla Herrera. Continúa Josefa Guerra Arévalo y, por último, cierra nuestra mesa Mónica Rodríguez Bouza. Empieza nuestra mesa Juan Carlos Morilla Herrera. Él nos va a exponer una ponencia sobre nuevos modelos organizativos para la práctica de la gestión de casos. Juan Carlos Morilla, para presentarlo, tenemos, al igual que con el resto de las compañeras, un amplio catálogo de características, ¿no? Él consiguió su plaza en la atención primaria en el año 86. Ocupó el cargo de adjunto de enfermería del Centro de Salud del Palo en Málaga durante 16 años, ininterrumpido. Participó en la reforma de atención primaria en Andalucía. Posteriormente desarrolló una unidad de gestión de casos llamada Unidad de Residencia, financiada por el Distrito Sanitario Málaga, ocupando la dirección de la misma como unidad de gestión clínica, integrada en el distrito. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la unidad de residencia, bajo la dirección del investigador, ha recibido premios de la Agencia de Calidad Andaluza, de la Junta de Andalucía y de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Málaga. Como parte del desarrollo profesional, ha editado varias guías de práctica clínica que han sido referentes en la comunidad autónoma y han sido asumidas por asociaciones científicas como ASANEC o por el Servicio Andaluz de Salud. Ha participado en grupos relevantes que han liderado estrategias de cuidado en Andalucía, entre las que cabe destacar la prescripción colaborativa en Andalucía. Posteriormente, su currículum se ha orientado a la consecución de grado de doctor, 2 másteres universitarios, uno de carácter profesionalizante y otro de carácter académico, han conducido a la madurez investigadora suficiente para tal fin, obteniendo el grado de doctor por la Universidad de Málaga en el año 2011. Ha trabajado para formar parte de un grupo sólido de investigación, para lo que ha participado en proyectos financiados, unas veces como investigador colaborador y otras como principal. Los resultados de estos proyectos se han publicado en revistas nacionales e internacionales, procurando construir elementos de calidad para consolidar el grupo. Finalmente, se ha vinculado a la Universidad de Málaga como profesor asociado y ha pasado a constituirse miembro del grupo CTS 970, Cronicidad, Dependencia y Cuidados de Servicios de Salud. Es autor de guías de prácticas clínicas y artículos relacionados con las ponencias. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante. ¿No? Ahora. Buenas tardes a todos. En principio, deciros la alegría que me da estar aquí con todos vosotros, porque venía con José Miguel en el tren comentando que hubo un momento en que yo creo que la mayoría de los que estáis aquí me acompañasteis en los cursos de metodología, en los cursos de modelo, en los cursos de incontinencia, en los cursos de afrontamiento, en los cursos de duelo, y luego hubo un momento donde ya no estabais. Había habido un concurso de traslado y yo llegaba a los cursos y ya no conocía a nadie. Tuve la sensación como que llevaba un montón de años trabajando con todos vosotros para progresar y para aprender todos juntos, y tuve la sensación en un curso en Jaén como que se había ido todo el mundo y me había quedado yo allí solo, ¿no? Entonces, veros aquí a todos hoy es una alegría, porque verdaderamente creo que hacía mucho tiempo que no veía tanta gente que conozco junta, ¿no? Entonces, daros las gracias por estar aquí y daros las gracias a la organización por invitarme, ¿no? Bueno, yo tengo encomendado hablaros hoy de modelo y os voy a contar un poquito algo, no sé si va a funcionar, sí. Bueno,
quería contaros, en primer lugar, cuando hablamos de gestión de casos, digamos que el objetivo fundamental de la gestión de casos sería conseguir cuidados integrales. Pero verdaderamente los sistemas sanitarios tienen más herramientas, más modos de conseguir cuidados integrales que la gestión de casos. Algunas de estas formas que tienen en las organizaciones de conseguir cuidados integrales las tenéis alrededor. Tenemos formas de obtener cuidados integrales como son la integración de servicios. Ahora mismo estamos viviendo un momento en nuestra empresa donde vemos cómo se refunden hospitales, cómo el servicio de trauma del hospital tal con el servicio de trauma del hospital cual, pues ahora ya tienen un único director de unidad de gestión clínica y teóricamente eso debería favorecer la integración. Hay otras formas que también consisten en la integración clínica, es decir, trabajar con protocolos, con guías clínicas transversales a todos los profesionales que homogeneicen las prácticas del sistema. Un ejemplo de este tipo serían los procesos del SAS, ¿no? Los procesos del SAS que todos conocemos, que ayudan a esa integración, aunque no siempre la consiguen del todo, ¿no? Otras veces lo que se utiliza es la integración organizacional, es decir, varias organizaciones se acuerdan trabajar de una manera concertada o en red y a veces hay un pagador que paga por esos servicios. Este modelo es un poco el que hemos tomado en Málaga para la unidad que os contaré un poquito ahora más adelante, ¿no? Y luego hay otra forma de integración que sería la integración funcional, que es todo aquello que tiene que ver con los registros, con los sistemas de información o con los temas administrativos. Un ejemplo de esto sería todo aquello que da soporte, por ejemplo, al sistema de IRAYA, ¿no? Es decir, todas las empresas que dan soporte al sistema de IRAYA. Todos estos mecanismos disponen de ellos los servicios sanitarios para poder conseguir estos cuidados integrales. Pero con esto no es suficiente. Nuestra empresa o los servicios sanitarios pueden poner en marcha todos estos mecanismos de una manera más o menos progresiva, pero no se va a producir esa integración si no se llega a un vínculo de integración sistémica, es decir, cuando toda la organización guarda una coherencia en las normas, ¿vale?, y en las políticas a nivel general, ¿no? Y luego hay otra parte que es la integración normativa, es decir, puede ser que la organización sea coherente, pero tiene que haber una ética de valores y tiene que haber un compromiso en el sentido de compartir y colaborar todos juntos, ¿no? En este apartado es en el que yo creo que la gestión de casos es imprescindible. Podemos tener una organización que trabaje todos estos apartados que hemos visto, podemos tener incluso una integración sistémica, pero muchas veces conseguir este punto de colaboración no es posible si no hay una figura que ostente o que represente ese modo de trabajo colaborativo, ¿no? Esto me hace caso según quiere. Bueno, este objetivo de conseguir cuidados integrales no es algo que sea absoluto, es decir, conseguir cuidados integrales nos exige pasar por una serie de escalones o niveles. Probablemente todas las organizaciones han pasado por esto que llamamos cuidados paralelos, ¿no? Cuando tenemos un mismo paciente, pero las organizaciones tienen objetivos diferentes. Primaria trabaja unos objetivos, el hospital trabaja otros objetivos diferentes. Sería interesante pasar a lo que llamamos cuidados coordinados. Los cuidados coordinados serían, tenemos un mismo paciente, todavía no tenemos exactamente los mismos objetivos unos que los otros, pero sí intentamos armonizar y dar contenido para avanzar hacia esos objetivos comunes, ¿no? Y ahí hablamos de continuidad de cuidado, que se pueden implementar de muchas formas y una de ellas pues, son las vías clínicas. Y por último, estaría ese paradigma, ¿no?, difícil de alcanzar, que serían los cuidados integrales, donde tenemos un mismo paciente
con una vinculación permanente al sistema, con los mismos objetivos, con un paquete único de atención y que además se lo suministramos de una manera constante. Como veis, alcanzar eso pues, es un paradigma que tenemos ahí, pero que probablemente sea difícil llegar a alcanzar esas cuotas, ¿no? Los cuidados integrales, para obtenerlos, hay que trabajar a muchos niveles. A nivel macro, nuestra organización, en general todas las organizaciones sanitarias, suelen hacerlo marcando normas, ¿no? El plan de salud que integra la atención primaria y la atención hospitalaria para procurar que se trabaje de una manera eficiente, que no hayan repeticiones de tareas, etcétera, ¿no? A nivel meso, normalmente las organizaciones lo que suelen hacer aquí es centrarse en tipologías concretas de pacientes, ¿no? En este momento, lo que está en la arena, ¿no?, de los problemas de salud pues son la cronicidad y también los mayores, la dependencia, ¿no? Y en ese sentido hay mucha literatura, hay muchos modelos a nivel internacional que han probado a generar integralidad a través de modelos meso, como veis ahí, el PACE o el PRISMA, el SIPA, las redes clínicas, las cadenas de cuidados, todo esto son modelos que intentarían a nivel meso desarrollar esta integralidad, ¿no? Y a mí me interesa un poco lo que nosotros podemos hacer, ¿no?, lo que nosotros podemos trabajar, que sería el nivel micro, ¿no? El nivel micro abarca una gran variedad de opciones, entre las que destaca especialmente la gestión de casos. Lo que sí sabemos es que un informe de la KingFund nos dice que la integración, una fuerte integración organizacional y una fuerte coordinación de cuidados no tiene por qué ser suficiente para conseguir esos cuidados integrales. Y sin embargo, ellos reconocen que hay altos niveles de integración de cuidados en organizaciones que están muy integradas organizativamente y también en organizaciones que no están integradas y que trabajan en red. Es decir, que parece que esto de la integración sistémica, siendo algo deseable, no es imprescindible para conseguir unos cuidados integrales. Y esto es así porque los cuidados integrales al final no es más que asegurar unos servicios al usuario de tal modo que ellos experimenten una atención perfecta, ¿no? Y además la coordinación de los cuidados depende menos de la integración organizativa y depende más de la integración clínica y de la integración de los servicios, ¿vale? Además, la experiencia que tiene el usuario sobre la integración de los cuidados, que es al final lo que a nosotros nos preocupa, es más o tiene más que ver con la naturaleza del trabajo que hace el equipo y la adopción de directrices y menos con la naturaleza de los acuerdos que se comparten. Con esto quiero decir que para obtener estos cuidados integrales no necesariamente tenemos que esperar a que nuestra organización esté perfectamente coordinada, sino que podríamos trabajarlo desde niveles micro de atención. En este sentido, nosotros hemos propuesto en Málaga, y el gerente del SAS nos lo ha aceptado, la creación de una unidad intercentro interniveles de gestión de casos. Lo que hemos hecho en este caso es fundir toda la gestión de casos de Málaga, que ya teníamos una tradición de relacionarnos entre unos y otros, pero fundirlo en una unidad de gestión de casos. Todas las enfermeras del Distrito Sanitario Málaga y Guadalhorce, todas las enfermeras gestoras de casos del Distrito Málaga y Guadalhorce, todas las de los Hospitales General y del Virgen de la Victoria de Málaga y además los profesionales de la unidad de residencia. Con eso hemos creado la primera y única unidad de gestión de casos que existe, bueno, por lo menos aquí en Andalucía y que yo conozca en el territorio, ¿no? Nosotros, las ventajas que hemos visto a esta unión es que tenemos muchas cuestiones en común. Tenemos
posibilidad de mejorar la valoración de los pacientes, las necesidades de cuidado, las situaciones complejas. Por supuesto, podemos mejorar los cuidados transicionales, la guía del sistema, el asesoramiento, la adherencia, la multidisciplinariedad. También podemos, y aquí corresponde más a la gestión de casos, ejecutar o ayudar a la ejecución del cuidador familiar, ¿no? Menos desde la unidad de residencia, el control de síntomas y de calidad de vida, disminuir la frecuentación, el apoyo a las enfermeras de familia, la protección de los derechos del paciente, la gestión de ayudas técnicas más eficientes, la solicitud de pruebas complementarias, de telecuidado, la atención a pacientes institucionalizados y la gestión de medicamentos en residencias de mayores. En Málaga se realiza más desde la parte de unidad de residencia, y luego la gestión de efectos, asesoramiento social y sanitario y la gestión de interconsulta, pues serían cuestiones que mejorarían o deberían de potenciarse con la unión de todas estas personas. También tenemos tradición de acuerdos interinstitucionales con la Universidad de Málaga o con instituciones residenciales, la participación en protocolos y guías de práctica, formación, investigación. En definitiva, nos parecía que unir todo esto iba a generar usuarios atendidos de una manera más integralmente y posiblemente profesionales también más satisfechos. El proyecto que se generó para presentar al gerente del SAS tiene misión, visión, valores, objetivos estratégicos que yo os voy a ahorrar aquí, porque esto sería un poco interminable y además pesado. Y lo que sí me gustaría centrarme es en algunas cuestiones que a mí, como director de esta unidad de gestión clínica, me preocupan. Es una nueva unidad que prácticamente acaba de empezar, porque sabéis que el contrato programa de este año lo hemos firmado casi ayer, ¿no? Y luego ha venido el verano y casi que no nos ha dado tiempo a reaccionar, ¿no? Ya hemos empezado a compartir objetivos comunes entre todos, lo cual ya es un paso importante, pero verdaderamente esta unidad acaba de arrancar, ¿no? Y hemos tenido muy poquito tiempo. Pero lo que sí he tenido tiempo es de pensar sobre cuáles son los retos que tenemos que plantearnos, ¿no? Uno de los primeros retos es que, como todos sabéis, la historia de la gestión de casos condiciona los objetivos que se le piden a la gestión de casos. La gestión de casos, sabéis, que empieza con la desinstitucionalización, perdón, que me lío con la palabra, de los pacientes psiquiátricos en Estados Unidos, ¿verdad? Y se intenta que esa fragmentación del cuidado no se produzca. Después, cuando empiezan los hospitales a darse cuenta que este sistema les puede ayudar a que los pacientes tengan altas más precoces y que, por tanto, los servicios sean más eficientes, empiezan a aparecer los primeros sistemas de gestión de casos intramuros. Y luego, posteriormente, esos pacientes que terminan rebotando otra vez al hospital, porque cuando regresan a sus casas, muchos de ellos vuelven a hacer reingreso. Entonces, cuando aparece la gestión de casos extramuros y se empiezan a desarrollar este otro tipo de sistemas. Todo esto ha condicionado que la gestión de casos tiene colgado a su espalda una determinadas expectativas por parte de los gestores y de la población, que han ido evolucionando igual que la historia de la gestión de casos. Es decir, ¿quién puede decir que de la gestión de casos no se espera prevenir admisiones inapropiadas o reducir costes o implementar mejoras en la planificación o lograr resultados en los pacientes clínicos de satisfacción o lograr resultados en los cuidadores? Todo esto son objetivos que nos preocupan y que cualquier organización tendería a esperar de la gestión de casos. Aquí tenéis un metaanálisis publicado en PLOS ONE hace muy poquito, en el cual aparece cuáles son los resultados de la gestión de casos en pacientes de riesgo en atención primaria. Este metaanálisis lo que nos muestra es que somos muy buenos en la satisfacción de pacientes, ¿no? Y en el resto de las cuestiones, pues bueno, pues depende de los estudios, pero los metaanálisis no son concluyentes respecto a otras cuestiones, como puede ser el estado de salud, la mortalidad, el coste total o la utilización de servicios o la utilización de cuidados secundarios, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Bueno, hay en la literatura una intensa discusión que va desde la crítica a la metodología de investigación que se ha utilizado en cada uno de los estudios y que pudiese provocar que los resultados, hasta la crítica de la propia implementación de la gestión de casos. Es decir, ¿está apostando el sistema verdaderamente por la gestión de casos? ¿La ratio de gestoras de casos es la adecuada? ¿La casuística que maneja la gestora de casos es la adecuada? ¿En los estudios se incluyen un número suficiente de gestoras de casos? Es decir, hay múltiples dudas o múltiples aportaciones en cuanto a la discusión de si esos estudios, que no favorecen en todos los indicadores, tienen excusas desde el punto de vista de metodología de investigación o desde el punto de vista de implementación, ¿no? Hay una revisión sistemática con un análisis cualitativo que ha mapeado en concreto 18 estudios de gestión de casos, y en estos 18 estudios de gestión de casos observa que hay 8 componentes que se repiten en la gestión de casos. Esos 8 componentes los veis ahí: las prácticas basadas en la evidencia, la participación de la enfermera y el liderazgo clínico, el screening de alto riesgo, la valoración integral y geriátrica, el inicio de los cuidados y preparativos en el domicilio, la capacidad de construir prácticas interprofesionales, la continuidad de cuidado, el alta y el seguimiento, y la organizar y evaluar y monitorizar las acciones, ¿no? Lo que me ha gustado de este estudio, aparte del mapeo que realiza de estas características, es que ha medido la prevalencia de estas acciones, ¿no?, en los diferentes estudios. Fijaros que dentro de las prevalencias medidas, el screening de alto riesgo es una de las componentes de la gestión de casos que menos se realiza en los estudios, y el otro es la continuidad, el alta y seguimiento a domicilio, ¿vale? Estos son Juan Carlos, tenemos que ir terminando cuando pueda. Vale. Entonces, de estos estudios, fijaros que 3 estudios no muestran tener ningún tipo de resultado. De esos que no muestran ningún tipo de resultado, resulta que los 8 componentes, en uno de los estudios hay 2 componentes que no aparecen, en el otro estudio hay 3 componentes que no aparecen, y en otro estudio hay 4 componentes que no aparecen. Y de eso, en 2 estudios no aparece el screening de riesgo. Quiere decir que un poco parece que el no obtener resultados parece que la no existencia de ese screening de riesgo aparece como uno de los problemas. Aquí tenéis otro estudio donde un hospital hace un mapeo de todas las opciones de gestión de casos que pueden tener resultados. ¿Qué población son las que se ven atendidas? Bueno, pues aquí tenéis 3 tipos de poblaciones que son las que básicamente atiende la gestión de casos. Poblaciones de mayores, poblaciones con patologías concretas y poblaciones con comorbilidades. Uno de los problemas que aparecen en estos 3 tipos de poblaciones que enfocan la gestión de casos es que fijaros que los mayores y las comorbilidades, a la hora de clasificarlas, pues se pisan los puntitos azules con los puntitos amarillos. Esto es algo que empezamos ya a ver aquí en Andalucía, cómo roza el programa de pluripatológico con el programa de mayores de 65 años. ¿Qué enfoque le vamos a dar a ese tipo de población, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cuestiones que hay que plantearse. Y si las herramientas de riesgo son importantes para conseguir el éxito, tendremos que plantearnos hacia qué tipo de riesgo queremos apuntar, qué comorbilidades, si es que lo vamos a hacer por comorbilidad, o qué características no clínicas, ¿no? La detección de riesgo se puede hacer por juicio clínico, se puede hacer por modelado umbral, es decir, poniendo unas características, unas reglas a partir de las cuales consideramos que es un caso, o lo podemos hacer con sistemas muy complejos, como ha comentado antes José Miguel, ¿vale? Estos sistemas predictivos que se han ensayado pues tienen algunos problemas, aparte de la dificultad, y es que parece que tampoco nos dan un enfoque exactamente efectivo, ¿no? Aquí habría que plantearse si estamos llegando tarde
y estamos utilizando herramientas que predicen cuando ya han sucedido, ¿no? Habría que plantearse si queremos detectar en el momento de corregir, en el momento de prevenir, o si ya lo que queremos es predecir que el fenómeno que queremos evitar ha ocurrido, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos que plantearnos es qué población y esa población en relación a qué objetivos queremos conseguir. Es decir, estamos haciendo screening de complejidad, detectando pacientes complejos, pero exactamente qué tipo de paciente y qué tipo de objetivo. Y somos capaces de conseguir ese tipo de objetivo. Es decir, habría que plantearse muy bien y trabajar muy bien las herramientas de screening. Otro de los problemas es la continuidad de cuidados, que os decía que era uno de los que también tenía menor prevalencia. Aquí las intervenciones prealtas, las intervenciones intramuros están muy detalladas en la literatura, también las intervenciones posteriores al alta, pero el problema está en las intervenciones puentes, ¿no? Las intervenciones prealtas, pues detectar el riesgo, conseguir compromiso del paciente, informes, pero informes para el paciente, no informes para nosotros. Los informes para nosotros deberían de estar en DIRAYA. Habría que hacer informes que fuesen para los pacientes y que pudiéramos utilizar en ambos lados. Comunicar con los proveedores, hacer una planificación multidisciplinaria, tener un proveedor específico que sepamos qué es lo que va a hacer y la conciliación. Y las intervenciones posteriores al alta también parecen bastante claras en la literatura, el apoyo a los pacientes con llamadas, con visitas, etcétera, el seguimiento clínico y vuelve otra vez la conciliación del medicamento. Pero como os decía, las intervenciones puentes parece que son intervenciones que tienen alguna de un lado y alguna del otro. Yo creo que aquí es básicamente donde tenemos muchas vías de mejora, porque la planificación puente será mejor contra más previsión haya en el alta. Es decir, estamos viendo cómo la planificación al alta se produce casi cuando la gestora de casos se entera que se marcha el paciente, que es pues, un ratito antes de que se marche. Entonces, contra antes seamos capaces de conocer que el paciente es susceptible de entrar en gestión de casos, será más fácil que esa intervención puente sea de calidad. Y por otro lado, en atención primaria tenemos otro problema, que es que no estamos utilizando o no podemos utilizar derivaciones programadas que podrían evitar seguramente mucha utilización de consulta urgente. Yo tengo la sensación que aquí, en este punto, en el puente que debería de estar transitado, hay muchos profesionales que están acostados impidiendo que se produzcan estos flujos, ¿no? Nuestra organización yo creo que está lleno de temores, ¿no?, que hacen que esos flujos no se produzcan. Y fundamentalmente creo que pasa lo mismo que en la prescripción, que la derivación y el alta son herramientas muy medicalizadas, son herramientas que pertenecen a los médicos igual que la prescripción. Perdona que me extienda, pero... De todas maneras, intenta ir cerrando, Juan Vale. Carlos, un poquito. Entonces, deciros otra duda que me surge. Sabéis que hay un modelo de gestión de casos único, ¿vale?, donde el gestor de casos tiene prácticamente tareas de coordinación. Un modelo híbrido al que yo creo que ya hemos saltado, que es un modelo donde el gestor de casos tiene tareas de coordinación, pero también tiene tareas clínicas, y yo creo que este modelo va muy relacionado a la EPA y es un modelo al que hemos saltado. Pero luego hay un tercer modelo que es el modelo mixto, el modelo donde a alguien que está en la clínica se le cogen con un imperdible algunas funciones de coordinación. Si lo pensáis, hay algunas supervisoras de plantas que están haciendo este trabajo. Hay algunas supervisoras en las plantas que están haciendo este trabajo. Y yo me pregunto si de cara a acelerar el conocimiento de la gestora de casos híbrida, de que ese paciente se va a ir de alta, es decir, en el sentido de conocer con precocidad que se va a producir el alta, no tiene sentido tener figuras de este tipo mixta en algunas plantas. Y también me pregunto si esas figuras de tipo mixta no son una cantera para proveer de figuras de gestión de casos de tipo híbrido, ¿no? Es una duda, ¿no?, pero de alguna manera tenemos que resolver este problema de la precocidad.
Los métodos de comunicación no me extiendo, solamente deciros que Diraya tiene que funcionar y que los papelitos tienen que dejar de circular y que tendríamos que poder ver las de hospitales, lo que escribimos en primaria, las de primaria lo que escribimos en hospitales y tendríamos que verlo todo y fácil. Y eso muchas veces no lo vemos todo y cuando vemos algo no es fácil. Y una segunda cosa, las enfermeras gestoras de casos en Andalucía fueron las primeras en tener móviles corporativos que permitían dar un acceso a algunas de estas cuestiones de teleasistencia, telesalud y telemedicina y nos estamos quedando atrás por culpa del Internet. Yo creo que vamos a un mundo donde las APP van a funcionar y donde los mayores ya empiezan a utilizar el WhatsApp y donde las aplicaciones para salud van ineludiblemente ligadas a los teléfonos inteligentes y, por lo tanto, a día de hoy no disponer de esos medios en la gestión de casos me parece que es quedarnos desfasados en ese sentido, ¿no? Deciros también que la dosis importa, ¿vale? Teníamos dudas de si la dosis de gestión de casos tenía relación, pero ya hay algunos estudios, como por ejemplo esto de Kumar, donde se ve en 12 estudios que un mayor efecto en reducir la frecuentación tiene que ver con una mayor intensidad de las intervenciones, con lo cual ya no se trata de hacer gestión de casos, se trata que tendremos que considerar con qué duración, con qué frecuencia, con qué complejidad vamos a hacer la gestión de casos. Las barreras, el liderazgo, necesitamos seleccionar bien a las gestoras de casos y necesitamos tener un reconocimiento formal, conocimiento clínico, experiencia, etcétera. Y la cultura organizacional. Vuelvo a repetir que aquí hay mucha gente que se siente amenazado. Aquí si hablas con el internista, el médico de familia se asusta. Si hablas con el cardiólogo, se asusta el internista. Y si eres enfermera y hablas con cualquiera de ellos, se asusta a todo el mundo. Entonces, yo creo que esta organización hace falta una terapia que yo contaba hace algún tiempo con el temor, ¿no?, que es la de sensibilización progresiva, ¿no? Entonces, la de sensibilización progresiva tenemos que describir lo que hacemos, tenemos que contarle a la gente que somos capaces de detectar variaciones precoces en los pacientes, que podemos derivar al proveedor adecuado, que podemos reducir estancias, que podemos dar satisfacción. Tenemos que comunicar el cambio, tenemos que hacer sesiones clínicas, tenemos que elegir un perfil adecuado de gestora de casos, tenemos que formar e informar y tenemos que tener pues protocolos, herramientas para determinar las variaciones en los procesos y ser muy precoces, ¿no? Tenemos que ser muy precoces, si no, esto no va a funcionar. Y aquí os lo dejo, esto os lo leéis como una última reflexión, si no me he cargado la pantallita. Muchas gracias y disculpad que me haya pasado de... Muchas gracias, Juan Carlos. Continuamos la mesa con doña Josefa Guerra Arévalo. Ella es enfermera coach, coordinadora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Norte de Cádiz. Fue supervisora de salud mental, jefa de bloque de salud mental y directora de enfermería desde el año 2002 al año 2010. Es máster en ciencia de la enfermería y tiene la especialidad de salud mental. Su ponencia que nos va a exponer es los modelos de recuperación y el estilo coaching, oportunidades para la gestión de casos. Adelante, Pepa. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores de este congreso de permitirme compartir con vosotros un pequeño análisis, porque los dos conceptos que se traen hoy aquí dan para largo, sobre la recuperación y el coaching y la relación entre ellos. Y la oportunidad de su adopción como una manera ética de ser profesional y de estar al lado de las personas que cuidamos. Paso a hablar un poco de lo que es el concepto de recuperación. Es un concepto emergente, bueno, es un concepto emergente en el ámbito de la salud mental y en construcción todavía. Y se usa de manera simultánea. Se puede usar cuando hablamos de recuperación desde el punto de vista de los profesionales, como unas evoluciones alcanzadas por las personas con trastornos mentales, desde el punto de vista de la persona, como un proceso experimentado por ellos, y también se usa como un enfoque o una visión organizativa para los sistemas de salud mental a modo de paradigma y para guiar algunas políticas globales de salud mental. Para los profesionales,
Tradicionalmente, la recuperación es el resultado. Los profesionales, cuando investigamos en el efecto de nuestras prácticas, el resultado es lo que prima. Se ha mirado mucho sobre la reducción de síntomas y la mejora de la capacidad funcional, otorgándole también importancia al tratamiento farmacológico y psicosocial y a la calidad de vida. Así, en ese contexto, usamos el concepto de recuperación. Hay estudios de seguimiento donde nos dicen que la remisión sintomática en las personas con enfermedad mental y la recuperación funcional son posibles, aunque hay una disparidad importante de grados de recuperación tanto en una como en otra. Esto tiene que ver con que los contextos sanitarios donde se ha realizado estos estudios son diferentes y porque no hay consenso a la hora de usar los mismos instrumentos para medir la remisión sintomática, ni siquiera hay consenso para decir qué es recuperación funcional. Para las personas con enfermedad mental, pues se trata de un proceso que se produce de forma no lineal a lo largo del tiempo, no exento de dificultades y recaídas, y en el que toma un papel importante la experiencia personal y el apoyo entre iguales. Sin olvidar también el proceso de recuperación que sufren o que se posibilita en los familiares, ¿no? Hay autores que dicen que las dos concepciones no son complementarias. Ambas perspectivas son complementarias. La recuperación es el resultado de un proceso de recuperación. Con respecto a las personas, ¿qué es la recuperación para las personas con enfermedad mental? Hay una revisión sistemática de estudios cualitativos de las narrativas en primera persona de las personas con afectación mental que hablan de qué significa para ellos la recuperación, ¿no? Y la mayoría de ellos tenían criterios de enfermedad grave. Se categoriza esta revisión en tres dimensiones de rango superior que hablan sobre las características del itinerario o viaje hacia la recuperación, de los procesos implicados y de las etapas de recuperación. Para las personas con enfermedad mental, recuperación lo entienden como un proceso activo, único e individual, que no es lineal, como un viaje que se produce por etapas, que es una lucha para salir adelante, que es un proceso multidimensional, gradual, donde hay experiencias de cambios vitales, que no va acompañado de la curación, o no tiene por qué ir acompañado de la curación, que se facilita con ambientes saludables y de apoyo, puede ocurrir sin la intervención de los profesionales, dicen ellos, y que lo están viviendo en primera persona, y que es un proceso de ensayo y error. Los procesos implicados, para ellos es importante estar conectados, sentirse parte de la comunidad, el apoyo mutuo y los grupos de apoyo son fundamentales, las relaciones sociales, fundamental que exista esperanza y optimismo acerca del futuro, tener sueños y aspiraciones, motivación para el cambio, creer que te puedes recuperar. Con respecto al sentido de la vida, pues recuperarse significa un proceso de reconstrucción de un proyecto vital, de metas sociales significativas, de roles sociales significativas. Es un proceso donde se produce una redefinición, una reconstrucción del sentido de la identidad, un proceso donde se supera el estigma y donde el empoderamiento es importante. También es importante centrarse en la fortaleza. Y las etapas que, bueno, pues entienden ellos que como por donde se pasa en el proceso de recuperación. Hay un amplio consenso internacional sobre la definición de recuperación que hizo William Anthony en el 93 y dicen que la recuperación es un proceso único, profundamente personal, un cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas, habilidades y roles de una persona. Es una manera de vivir una vida satisfactoria con esperanzas y aportaciones, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. Los orígenes de la recuperación. Los orígenes de ella fue inicialmente un movimiento social que surge en Estados Unidos sobre los años 80 y 90, emerge de los usuarios, consumidores de los servicios de salud mental,
en torno a un conjunto de valores compartidos como alternativa a las posiciones existentes de poder profesional y superioridad de los servicios de salud mental. A posteriori, una colección de resultados empíricos han demostrado que los tratamientos más eficaces son aquellos ricos y densos en ingredientes de recuperación. Los usuarios se fueron asociando con diferentes modos de asociación, unas fuera del sistema sanitario, otras interactuando con el sistema sanitario y otras trabajando dentro del usuario. Personas con enfermedad mental grave que se recuperan y que los servicios sanitarios la contratan para que sirvan de mentor a otra persona que debuta con una enfermedad mental. Sus objetivos fueron influir en las políticas, estrategias de salud mental y en las estrategias de salud mental mejorar los servicios y los tratamientos, la sensibilización de la población en la lucha contra el estigma y el desarrollo de la ayuda mutua. Estas asociaciones de usuarios no solamente tuvieron un gran desarrollo en Estados Unidos, sino que se han extendido internacionalmente, especialmente en Europa y en los países anglosajones. De todas maneras, tuvieron un gran impacto en el contenido de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es una convención que ya hace tiempo que se hizo, 2006, no todos los profesionales la conocemos, desgraciadamente. No es una declaración de intenciones, es una auténtica revolución ética, no parte de una actitud altruista, sino como una rotunda exigencia jurídicamente vinculante donde los Estados tienen que ratificarla. En el caso de Europa y España, pues está ratificada en el 2008. Se basa en el modelo social de la discapacidad y entiende que la discapacidad la produce, pueden haber limitaciones, personas con limitaciones, pero el término discapacidad lo crea la sociedad con sus barreras y identifica a las personas con discapacidad es un motivo de discriminación y que todos los seres humanos con cualquier tipo de discapacidad son titulares de los derechos fundamentales. A raíz de todo esto se han ido creando un trabajo conjunto y sinergias conjuntas entre usuarios y servicios de salud, en este caso de salud mental, de luchar contra el estigma en salud mental. Y, por ejemplo, un grupo al que pertenezco de derechos humanos que existe en Andalucía, derechos humanos en salud mental, donde estamos trabajando, bueno, ya hemos terminado con un documento en el marco de la Convención, un documento de planificación anticipada de decisiones en salud mental. No tiene que ver con el final de la vida, tiene que ver en cuanto una persona temporalmente se encuentra en una situación de incapacidad donde decide qué es tratamiento en caso de una crisis psicótica que requiera un ingreso, qué profesionales quieren que lo atienda, a qué familiar le podemos llamar, qué tratamiento no quiere o qué medida coercitiva no quiere que se le aplique. Bueno, pues eso está a punto de editarse y lo podremos ver todo. Este grupo de derechos humanos, donde están profesionales, están directivos, están usuarios y están juristas, también están evaluando en el marco de la Convención y de algunos artículos donde se produce vulneración de los derechos humanos en salud mental. Poco a poco todo este movimiento de usuarios ha ido creando sinergias con las estrategias sanitarias y tenemos como ella pues la estrategia al lado, que no solo implica la salud mental, sino a otras enfermedades de curso crónico, la escuela de pacientes, el documento de la experiencia importa, donde se han ido incorporando este enfoque de la recuperación. Un papel muy importante están haciendo las personas con enfermedad mental en el trabajo que están haciendo de ayuda mutua, donde profesionales y pacientes estamos trabajando juntos y derivándonos pacientes, personas con enfermedad mental para que reciban el apoyo mutuo. Además de todo esto, por ejemplo, la semana que viene, personas con enfermedad mental nos dan formación continuada a los profesionales de salud mental.
está haciendo un papel importante, activo, en todo este enfoque y la incorporación de este enfoque de recuperación. Y además proponen instrumentos para medir resultados de recuperación, que nos permiten a las organizaciones medir y evaluar la eficacia de los servicios que prestamos, como es la estrella de recuperación, que es una aportación de las asociaciones de usuarios. Y en Inglaterra, en Escocia tenemos el IROC, que es lo mismo, ahora mismo lo estamos traduciendo y lo estamos, ¿cómo se dice cuando validando? Gracias. Lo estaba validando una terapeuta ocupacional. También se están creando, los usuarios están creando recursos de recuperación liderados por ellos mismos, donde se le dan orientación y apoyo para la vivienda, para la educación y el empleo, incluso están orientándose a crear cooperativas y empresas sociales autogestionadas para poner en marcha unidades de empleo. Esta es de Sevilla, ¿eh? Bueno, de tal manera que desde el enfoque de la recuperación, las personas no se recuperan solas, las enfermeras tampoco. Las personas no se recuperan solas y requieren de una serie de componentes que crean el escenario de la recuperación, como es la familia, está en contacto con las familias y ha llegado una atención sanitaria de calidad, una red social extensa, un estatus de igualdad en la sociedad con oportunidades de acceso al empleo, a la vivienda, a la formación, el empoderamiento, la esperanza, el apoyo entre iguales. Y con respecto a los servicios de salud mental, ¿qué implica el enfoque de recuperación? Implica que si se adopta de forma correcta y global el concepto de recuperación, podría transformar los servicios de salud mental y desbloquear el potencial de miles de personas que sufren una enfermedad mental. En algunos países, el enfoque de recuperación pasó en pocos años a ser protagonista de las políticas de planificación, de la gestión de servicios, de atención a la salud mental y de las prácticas profesionales. De hecho, se crearon instrumentos de consenso y instrumentos orientativos sociosanitarios para ir incorporando el enfoque de recuperación en toda la red sociosanitaria. Estos instrumentos han sido realizados por personas con enfermedad mental y profesionales. También otro instrumento realizado por personas con enfermedad mental y profesionales es este, que nos aporta una metodología para evaluar en qué grado tenemos incorporado el enfoque de recuperación en los servicios. Entonces, al final, ¿qué es la recuperación? Es un modelo, es una filosofía, una perspectiva. Desde mi punto de vista, es un enfoque o una serie de principios que implica un replanteamiento de la organización de los servicios de salud mental y también de fuera del ámbito de salud mental y de las relaciones terapéuticas. ¿Y qué implicaciones tiene para los profesionales? Para los profesionales implica desarrollar estilos de relación de ayuda facilitadora del proceso de recuperación. Es verdad que depende de la situación del paciente, podemos establecer un estilo de relación de ayuda o no, pero la que tiene que primar es el estilo de ayuda participativo y colaborativo, que facilite el empoderamiento del paciente y su proceso de recuperación. ¿Qué características clave tienen que tener los profesionales que trabajan en recuperación o que van incorporando el enfoque de recuperación? Pues mostrar una actitud de apertura, colaborar de igual a igual, alejarse de la patología, centrarse en los recursos internos del individuo, considerar la fortaleza, mostrar reciprocidad, tener la voluntad de ir más allá, creer en los potenciales de la persona y generar esperanza. Todo acompañado de un nivel de habilidades relacionadas alto, donde esté presente la escucha activa, empatizar, cuidar, aceptar, el reconocimiento mutuo, animar a asumir riesgos responsables. Muchas veces los profesionales nos dan miedo ir más allá con los pacientes y adoptamos una actitud paternalista porque nos da miedo a asumir riesgos. Trabajar en recuperación significa asumir riesgos y tener actitudes positivas hacia el futuro. Perdonadme, pero soy muy bajita y no veo bien.
El profesional también que trabaje, vaya incorporando el enfoque de recuperación en sus relaciones, ofrece sus habilidades y profesionales y conocimiento a la vez que aprende del paciente y lo considera como experto que es gracias a su experiencia. Conlleva reconocer el valor intrínseco que tiene apoyar a las personas a conseguir metas fijadas por ellas mismas, aun pensando que no son realistas para el profesional. El profesional ha de alejarse de la posición de experto, que es un término que nos acompaña mucho, para acercarse a la posición de acompañante, entrenador o compañero de viaje. ¿A qué os suena esto? Bueno, significa que cuando una persona, un profesional, se posiciona como experto en la relación delante del paciente, trata paciente, educa, descansa en los conocimientos y habilidades del experto, se esfuerza por tener todas las respuestas, se enfoca en el problema y aconseja. Cuando asumimos un estilo de entrenador o un estilo coach, ayuda a los pacientes a ayudarse a sí mismos, construye motivación, confianza y compromiso, descansa en la autoeficiencia, en la autoconciencia del paciente, se esfuerza por ayudar al paciente a encontrar sus propias respuestas, se enfoca en lo que está funcionando bien y colabora. Y el poder descansa en la relación. El uso del coaching en salud mental es relativamente nuevo. Hay similitudes, como habéis podido ver, entre el coaching y los principios de recuperación, pero aún todavía no hay estudios empíricos suficientes que identifiquen que es un método de apoyo eficaz en el tratamiento, en el acompañamiento a las personas con problemas mentales. Pero sí hay experiencias donde hay autores y profesionales ya, enfermeros, psiquiatras, que usan esta metodología de comunicación en su práctica diaria, y hay experiencias de centros de salud que atienden a personas con trastorno mental, personas con ancianos, personas, niños, y la salud clínica y la salud física de la población en Inglaterra, donde han usado esta herramienta, tanto dotaron de estabilidad tanto a los gestores, a los trabajadores y a los usuarios de los servicios para su desempeño. Todo vino de que las personas que trabajaban, como era un centro de atención a la salud polivalente a diferentes patologías, se sentían abrumados y mal equipados en términos de habilidades y conceptos para poner en práctica el programa de recuperación. Y el coaching fue una metodología a los pacientes para su proceso de recuperación, a los profesionales para identificar una nueva forma de relacionarse y a los gestores para la gestión de los equipos. De hecho, hay instrumentos y guías. Pepa, tenemos que ir terminando. Vale, voy terminando. Hay guías donde con recomendaciones de cómo incorporar el coaching en la práctica clínica en salud mental, creados por pacientes y por profesionales. El coaching no es una técnica ni un método. ¿Qué es el coaching entonces? Es liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. Permite a las personas hacer frente a los desafíos de su vida, lograr sus objetivos, mejorar el rendimiento y tener mejor calidad de vida. El coaching no es medicina, no es mentoring, y el coaching parte del presente hacia el futuro, no valora, ni trabaja, ni explora aspectos del pasado. Hay una metodología para hacer el proceso coaching, que me la voy a pasar por falta de tiempo, y lo fundamental, hemos dicho que el coaching es un estilo de relación específico, con unas técnicas específicas, pero donde se basa el pilar del coaching en la escucha activa y las preguntas de exploración a todo ese proceso de coaching, y ya que una pregunta muy oportuna puede eliminar las barreras y desbloquear la información oculta y sacar a la superficie ideas que cambian la vida potencialmente. Un buen entrenador en coaching es capaz de hacer preguntas poderosas. En una revisión sistemática de artículos de uso del coaching en la práctica enfermera,
hasta enero del 2010, fue una revisión de los artículos a nivel internacional, se vio que el uso del coaching en enfermería se debía a 3 áreas. En la gestión de enfermería, como en el área de la salud y como proceso de desarrollo de las personas. En la gestión de enfermería, como para entrenar en habilidades de liderazgo y competencias generales gerenciales a la enfermera. Para la salud, en el área en favor a la prevención y rehabilitación y educación en la salud, especialmente en el manejo del dolor de personas con cáncer, enfermedades crónicas, ancianos, y tiene una eficacia potencial, según estos estudios, en el área de enfermedades crónicas, para promover el empoderamiento de los pacientes con todo lo que lleva. Y también se usa el coaching en el desarrollo personal y profesional de los equipos de enfermería. El coaching en salud se define como los conocimientos y habilidades, parte del coaching general, pero se centra en objetivos de salud, ¿vale? Y existe este libro que os lo recomiendo a los que tengáis interés en conocer la aplicación del coaching en salud. Es editado por la autora es una enfermera y médico rehabilitadora que lo usa en su consulta y nos explica fácilmente de qué va el coaching y también pone en la mitad del libro algunos casos prácticos. Dice que el coaching en salud en general es menos exigente que otros tipos de coaching y aunque se aplica de manera individual en algunos casos donde el cuidado descansa también en los cuidadores, se realiza coaching en todos los implicados. Por ejemplo, los cuidadores familiares, si el cuidado está comprometido. Tiene sus herramientas habla de la estructura de comunicación y la conversación que posibilita el coaching. Y dice que son numerosas las técnicas de coaching que se necesita para un entrenamiento de dominio absoluto, pero aun cuando se domine algunas pocas, es suficiente a los profesionales para la salud para obtener buenos resultados. Si me permitís, y termino en 2 minutos, tenemos un modelo de cuidado que se llama el modelo Marea, el modelo Tidal. Es un modelo enfocado que tiene integrado el enfoque de recuperación y el estilo coaching en las relaciones con las personas. Se desarrolló en el 1998 en el Reino Unido, está creado por enfermeros y por personas con enfermedad mental. Se creó en aquel momento para entornos agudos, aunque se ha ido evaluando en los servicios públicos y se está aplicando también en las unidades comunitarias y en paliativos. Subraya, este modelo nos va a romper a muchos los esquemas porque no defiende la categorización de los problemas de las personas con códigos, como puede ser los que nos pueden dar la NANDA, ¿no? No, porque hablar de recuperación no es codificar a las personas. Ellos se basan en la narrativa de las personas y ponen en valor la voz del paciente. Es más, explican cómo las incidencias de enfermería no la escribe la enfermera, la escribe el paciente. La incidencia de turno a turno y cómo ha pasado el turno y cómo ha sido la experiencia del ingreso al alta son narrativas de los pacientes que acompañan a la enfermera dirigiendo esas narrativas, orientando hacia unos objetivos. Y esas incidencias se las llevan los pacientes o las personas que han estado ingresadas para retomar qué es lo que ha aprendido del ingreso y qué se llevan. Este modelo lo hemos traducido en nuestra unidad de gestión clínica. Le hemos pedido permiso a los autores para publicarlo y en colaboración con el programa de salud mental del SAS se ha publicado y lo podéis ver en la red, ¿vale? Porque no estaba en lengua latina. Nuestra intención como unidad de gestión clínica es adoptar este modelo como principio del enfoque de recuperación. Hay otros modelos como Pepa, vamos cerrando. El compañeros de afrontamiento, también en la misma línea. Cuando hablaba Juan Carlos de usar las TIC y usar el Internet, este es otro plan de acción para el bienestar y recuperación hecha por una persona que sufrió un trastorno mental y que
y le permita a las personas hacer su plan de bienestar, identificando, es como un plan de decisiones anticipadas. Cuando yo estoy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando hay algún detonante interno o externo, ¿qué es lo que pasa en mi vida y cuáles son las acciones que tengo que hacer? Cuando hay un peligro de crisis, ¿cuáles son los síntomas que tengo y cuál es mi plan de acción? Y cuando hay un plan de crisis, ¿qué es lo que quiero que se haga conmigo? Eso lo dejan registrado, lo lleva a la persona y acompaña durante su proceso. Se ha hecho un ensayo clínico con él con resultados en la reducción de síntomas psiquiátricos, aumento de la esperanza y mejora de la calidad. Y también guías clínicas de enfermera acerca de, incorporando el concepto de recuperación y el estilo coaching, acerca de la adherencia al tratamiento desde la perspectiva de recuperación. Nada más, siento por la demora. Muchas gracias, Pepa. Cerramos la mesa con Mónica Rodríguez Bouza. Ella es diplomada en enfermería, título de máster en innovación e investigación en cuidados de salud, experta en gestión de cuidados. Como experiencia profesional ha sido asesora técnica en innovación de cuidados, coordinadora de cuidados del Servicio Provincial de Cádiz, enfermera clínica de emergencia extrahospitalaria y enfermera clínica durante el año 93 y 95. Actualmente es enfermera en emergencia hospitalaria. Ha sido docente en formación como soporte vital básico y avanzado, proceso enfermero, metodología de cuidado, seguridad del paciente, implantación de prácticas avanzadas en urgencia, tutora de prácticas del alumnado grado y máster y tutorización de proyectos en el diploma. Su presentación se titula Oportunidad de la gestión de casos en el entorno de atención urgente. Adelante. Bueno, gracias, Yolanda. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que se me brinda a participar con todos vosotros aquí en este escenario de aprendizaje compartido. Y bueno, hacer referencia a que yo no soy gestora de casos, pero llevo muchos años trabajando en la diferenciación de los pacientes vulnerables en los contextos urgentes. En los próximos minutos voy a intentar configurar un escenario que dé respuesta a esta pregunta. ¿Son las urgencias un escenario de oportunidad para la gestión de casos? Partiendo de lo más genérico a lo más específico, os traigo en primer lugar una reflexión de este informe que se publicó ayer de la OCDE, en el que se ve una fotografía de nuestro sistema sanitario comparado con el de otros Estados miembros, y en el que hacen referencia a que España es ahora mismo ha ascendido a ser la segunda nación con mayor expectativa de vida entre los países de la OCDE, por detrás de Japón, que es la única que la tiene por encima, ¿no? Pero también nos hace referencia a que es importante la mejora de la continuidad asistencial en crónicos, en especial en insuficiencia cardíaca, asma y EPOC, en que está incrementando la obesidad infantil, lo cual nos tiene que hacer pensar en pacientes del futuro, ¿no? Y en intervenciones relacionadas con disminuir estos riesgos. Y luego, a nivel de los centros de urgencias y emergencias, que hay que hacer una mejora en la atención relacionada con infarto y ACV. Lo que pasa que, por lo que esto requiere un análisis más profundo del documento, ¿no? Pero los datos se basan en admisiones, con lo cual habría que explorar qué diagnósticos están ahí subyaciendo, ¿no? Bien, como esto es una foto genérica nueva, global, y de ahí pasaríamos a nuestra realidad concreta, lo que es las unidades de urgencias. Las unidades de urgencias son servicios que están bajo una presión asistencial constante, son servicios que están saturados históricamente, que esa saturación está influenciada por una accesibilidad permanente, una percepción por parte del usuario de que se le da una respuesta rápida y se les hacen muchas pruebas y todo este tipo de cosas.
Y además también está influenciado y está ocurriendo cada vez más que tenemos cada vez pacientes más complejos que acuden a estas unidades porque esto también influenciado por el contexto de crisis, la tendencia a la alta temprana, pues cada vez tenemos pacientes más complejos en los domicilios que también acuden a los servicios de urgencia y a veces estos servicios les resulta complejo dar una respuesta apropiada a este tipo de paciente. Los servicios de urgencias también, ¿vale?, están ya influenciados por el impacto de la cronicidad. No es que vayan a estarlo, sino que el sistema de atención urgente, yo llevo 20 años como enfermera en estos contextos, ya no tiene nada que ver con el sistema en el que yo me crié, digamos, ¿no? Ahora mismo el envejecimiento poblacional, la tendencia ascendente de crónicos tiene un impacto tremendo en los contextos urgentes. Y, como todos sabemos, la capacidad de autocuidado influencia el acudir a este tipo de servicio. Una de las asignaturas pendientes que hay dentro de la asistencia urgente es la integración, es decir, la gestión integral de la demanda en continuidad con otros servicios y en coordinación con el espacio sociosanitario. Bien, ¿y son las urgencias un espacio de oportunidad? Bueno, aquí tenéis algunos recortes de prensa de este año relacionados con muertes en urgencias. Si veis, pues hablan de muerte de unas sin papeles, aunque el término no es el más apropiado. Hablan de pacientes de 90 y 100 años que mueren en los pasillos, pacientes oncológicos, una anciana con fractura de cadera que muere en una sala de espera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un gran impacto social que ha hecho que los defensores del pueblo por primera vez hagan un estudio conjunto y han elegido para hacer ese estudio el contexto de las urgencias hospitalarias. En este análisis han participado pacientes, profesionales y gestores y lo han hecho en base a 4 ejes. Lo que es la atención a los pacientes de mayor vulnerabilidad, la garantía de derechos y garantías de los pacientes, lo que es el contexto, la frecuentación y el impacto de la cronicidad, como hemos dicho, en estos contextos, y la calidad como exigencia teniendo en cuenta pues, la práctica profesional. Bien, de este análisis han sacado conclusiones que las han agrupado en cinco áreas. Una de ellas es medios materiales. Y aquí hacen referencia, y lo voy a comentar porque después también nosotros haremos referencia a lo mismo, que hay que tener en cuenta que los cambios estructurales y las medidas de ampliación de los servicios no son por sí mismas una respuesta, sino conllevan cambios en la organización, en la gestión y en la visión del servicio. También hacen referencia a la necesidad de recursos humanos con una capacidad de conocimiento adecuada, a trabajar sobre los derechos de los pacientes que se garanticen en estos contextos que se ven muchas veces alterados, lo que comentábamos antes de atención a colectivos vulnerables y la búsqueda de la calidad como garantía. Si nos centramos en la atención a personas en situación de fragilidad, hacen referencia a que deberían de ser atendidas con prioridad, con sistemas de clasificación que tengan en cuenta parámetros no clínicos y que garanticen los derechos de estos pacientes en estos contextos. Así pues, tenemos un escenario en el que tenemos pacientes crónicos y pluripatológicos, cada vez más, personas de edad muy avanzada, personas en fase final de vida. Sin embargo, son escenarios que clásicamente son de asistencia fragmentada. No están integrados dentro de la atención al crónico, dan respuesta a momentos de incidencia aguda, pero no están
integradas en la atención continuada del crónico y ya muchos autores, desde hace ya bastantes años, que no es algo nuevo, abogan por un diseño multinivel e interdisciplinar que utilice un enfoque del problema en su conjunto y no de una forma parcelada. ¿Cuáles son los efectos de la saturación de estos servicios? Pues los efectos son el incremento de la mortalidad, retrasos en la atención, se compromete la confidencialidad y la privacidad, deterioro en la comunicación con los profesionales y entre los profesionales, dificulta los cuidados centrados en la persona y disminuye la accesibilidad de los pacientes a los profesionales. Clásicamente, ya desde hace tiempo, se utiliza un modelo conceptual de análisis de lo que es la llegada de los pacientes a las urgencias y este modelo tiene en cuenta los factores que hacen que los pacientes se dirijan a las urgencias, todos los procesos que se desarrollan dentro del contexto de la unidad y cuáles son las salidas del servicio de estos pacientes. Pero este es un modelo conceptual de análisis clásico que se ha analizado clásicamente desde un mismo paradigma. Si no utilizamos este modelo desde un paradigma diferente, las respuestas van a ser muy parecidas a las que hemos tenido siempre. Y además, uno de los grupos poblacionales que se relacionan con el incremento de la presión, aparte de los que presentan procesos que se consideran no urgentes, banales o como les queramos denominar, son los hiperfrecuentadores, que entran en un ciclo de entrada y salida dentro de estas unidades y que además no solamente son hiperfrecuentadores de urgencia, sino del resto del sistema. Bien, ¿qué sabemos respecto a que disminuye la entrada de pacientes, la demanda urgente en estas unidades? Bien, por supuesto, todo lo relacionado con salud pública, promociones de salud, planes de salud, todo esto tiene un impacto ya más que comprobado, ¿no? Estrategias para el autocuidado, todo lo relacionado con el paciente experto, la mejora de la capacidad de resolución de los servicios de atención primaria y la capacidad también de resolución in situ, que no se derive a hospitales y se le dé respuesta en su contexto y en su domicilio a atención urgente por parte de los equipos de atención extrahospitalaria. Y también hay intervenciones no presenciales, como son los centros de coordinación y Salud Responde. Dentro de los centros de coordinación, además, hay una nueva figura emergente, que son las enfermeras coordinadoras, que, bueno, valga la redundancia, en coordinación con las enfermeras gestoras de casos de primaria, podrían evitar más de un ingreso al trabajar de manera conjunta. Y sabemos también que la gestión de casos es una intervención efectiva para disminuir la frecuentación de los hiperfrecuentadores a urgencia. Vale, ya hemos visto el escenario y vamos a hablar ahora del paciente cuando llega a la unidad de urgencia. Cuando llega a la unidad de urgencia disponemos de herramientas de clasificación que ya tienen en cuenta criterios no clínicos con la intención de priorizar la atención a estos pacientes que cumplen unos criterios de vulnerabilidad y que en este caso lo que consigue la herramienta de Bulur es pacientes que están dentro de un mismo nivel de clasificación, es decir, clasificación nivel 2, nivel 3, los clásicos que utilizamos en este ámbito, pues lo que haría es que el paciente vulnerable sería atendido antes dentro del mismo grupo de prioridad clínica. Sin embargo, estos pacientes podemos detectar vulnerabilidad, pero luego los circuitos que tenemos dentro de las unidades de atención
están basados también en criterios clínicos. Tenemos el circuito de pacientes críticos, el de atención básica, que serían las consultas de banales, fast track, etcétera, o como le queramos llamar, circuito polivalente y, dependiendo del centro, pues tendríamos un circuito específico de pediatría, un circuito específico ginecológico, de trauma, incluso de algunas especialidades médicas como puede ser oftalmología, ¿no? Pero aquí en medio tenemos pacientes que hemos detectado con unos criterios de vulnerabilidad y que es verdad que se ha priorizado su asistencia antes que otros que están en el mismo nivel de priorización de atención, pero que una vez que se han visto, pues ahí permanecen, ¿no? En las salas de espera y no tienen un circuito diferenciado. Entendemos que este tipo de pacientes requieren un circuito específico orientado a la atención de esta vulnerabilidad, porque se tratan de pacientes de alto riesgo en contextos de alto riesgo y entendemos que tienen que tener un circuito que sea sistematizado, no de una manera puntual, que tiene que ser evaluable y que además tiene que ser un sistema integrador dentro de lo que es la atención a este tipo de pacientes con el resto del sistema sanitario. Además tenemos herramientas, una vez que estamos dentro de la unidad, que nos permiten, herramientas validadas, por ejemplo, el caso de la herramienta clinimétrica de Gamir, que lo que nos permite es conocer el riesgo de reingreso de nuestros pacientes en base a su capacidad de manejo terapéutico. Teniendo esta herramienta, tiene una serie de puntuaciones que se puntúan análogamente a este NOC. Sabemos que si la puntuación está por encima de 31, pues ese paciente tiene un alto riesgo de reingreso y de volver a necesitar atención urgente. Otras herramientas también disponibles sería la relacionada con el triaje inverso. El triaje inverso lo que busca es que pacientes que están en las unidades de urgencias, cuando hay grandes picos de frecuentación, estos pacientes que son especialmente vulnerables, cuando hay grandes picos de frecuentación se vuelven más vulnerables, tienen más riesgo de padecer eventos adversos y en algunas ocasiones es posible evitar que permanezcan en la sala de observación de manera continuada y se podrían derivar a otro nivel asistencial o incluso a cuidados domiciliarios, siempre y cuando se haga una valoración que incluye, por un lado, una valoración de estabilidad clínica y de seguridad y, por otro lado, una valoración de su red de soporte, de capacidad de autocuidado y de si podrían estar en su domicilio cuidados en su contexto familiar. Esta herramienta digamos que se diseñó a partir del 11S, en el que el nivel de saturación de los hospitales fue, pues os podéis imaginar, tremendo. Y bueno, se pudo garantizar la seguridad de los pacientes en domicilio, teniendo claro cuáles eran los que se podía dar de alta para que hubiera disponibilidad de camas para otros pacientes que estaban en espera de ingreso. Bien, tenemos un escenario descrito, tenemos pacientes especialmente vulnerables en este escenario, en un escenario de riesgo. Hay ya autores que han descrito bueno, pues la diferente función que podría realizar una enfermera de urgencias y una enfermera gestora de caso en este contexto, que no me voy a extender porque además estamos justo de tiempo. Y también sabemos que los efectos de la gestión de caso en estos contextos y en especial en coordinación con trabajadores sociales mejoran la planificación del alta y la seguridad del paciente, evitan ingresos innecesarios porque
se valora, cuando se va a realizar un ingreso, la enfermera gestora de caso en estos contextos valora si ese ingreso es realmente necesario y está relacionado con criterios clínicos o con otro tipo de criterios, como ocurre muchas veces en estas unidades. Esto influye en la disminución de costes, mejora tanto la satisfacción de pacientes como de profesionales y mejora la eficiencia de coordinación internivel. Pues para terminar, simplemente quería recordar que es necesario, cuando se producen cambios, que haya nuevos enfoques de análisis orientados a obtener nuevos modelos de atención y, sobre todo, orientados a un cambio de modelo productivo con el máximo aprovechamiento de todos los nichos de eficiencia que tengamos en el sistema. Y, bueno, espero que os haya... Muchas gracias, Mónica. Bueno, con Mónica finalizamos la mesa que hemos tratado esta tarde sobre nuevos escenarios. Realmente hemos visto nuevos escenarios en esta mesa, desde nueva creación de unidad de interniveles de gestión de casos con Juan Carlos Morilla, la intervención del coaching en los pacientes con salud mental y la intervención y la importancia que tiene la gestión de casos en disminuir la hiperfrecuentación en los pacientes crónicos. Realmente es un abanico amplio el que nos he expuesto aquí en esta mesa como novedad. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos micrófono? Ahí hay micrófono. Ahí. Hola, buenas tardes. No sé si me presento antes o paso directo a la Como pregunta. quiera. Sí, no, paso directo a la pregunta que es tarde. El doctor Morilla, ¿no? Perdona. Quería hacer una pregunta. Aquí, por desconocimiento, ¿tenéis organizaciones sanitarias integradas? ¿OSIS? ¿No? No, pregunto porque como iba todo, has comenzado mucho hablando de que una entidad integrada pues no tenía por qué favorecer tal. No, yo es que nosotras tres pertenecemos a una organización integrada en el Baix Empordà, que es una gestión bajo una misma dirección de un hospital de agudos, un sociosanitario y la primaria, que es pública. Entonces, claro, yo en esta fusión que explicabas, mi pregunta siguiente era si que no sabía que no teníais, si habíais integrado también gestoras de estas entidades integradas. Ya veo que no. Entonces, la propia experiencia nuestra es que una entidad integrada sí que ofrece muchos ingredientes que favorecen totalmente lo que es la continuidad, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene, además de una única gestión, una única dirección, unas únicas líneas estratégicas, unos únicos objetivos de los diferentes niveles asistenciales, una única historia clínica compartida que es visible en todos los niveles asistenciales. Y luego hay, lo que es importante en sí para que funcione una continuidad y tal, en mi parecer, es que todos estemos implicados. Que los propios circuitos de continuidad estén llevados a cabo por los diferentes elementos de cada nivel asistencial. Entonces ahí puede funcionar o no, dependiendo de la implicación, porque lógicamente, a pesar de que es una entidad integrada, hay sus debilidades, ¿no? Que es que primaria, pues en el hospital no te conocen demasiado y entonces es todo lo que hay que pulir un poquito, ¿no? Que sí que sería interesante de que a lo mejor poder conocer una entidad integrada para poder comparar. Bueno, compararlo. Tiene botoncito, ahora sí. No, lo que quería aclararte es que efectivamente una organización integrada puede funcionar muy bien, ¿no? Lo que yo quería un poco contar, y es lo que manifiesta el informe este que comentaba de la Keyphone, es que ellos lo que han visto es que no necesariamente, para que existan cuidados integrados, no necesariamente es requisito imprescindible la integración. Entonces, se pueden conseguir muy buenas integraciones, o sea, muy buenos cuidados coordinados trabajando en red con organizaciones que hacen compras de servicios
y que consiguen de otro modo esa coordinación. No quiero decir que no se pueda conseguir, evidentemente, con una integración, que también se puede. Ellos lo que cuestionan es que con integración se puede obtener o no, y sin integración se puede obtener o no. Es decir, que la integración no es requisito sine qua non para conseguir cuidados coordinados. Entonces, como nosotros aquí no los tenemos y además hemos tenido recientemente un ensayo de fusión de las dos consejerías, que luego ya no es tal y cual. Entonces, aquí hemos tenido todo ese debate de si parecía que es que si no estamos integrados esto no va a ser posible y tal. Entonces, este informe a mí un poco lo que me ha abierto la luz es que tenemos mucho trabajo en lo micro que hacer, es decir, que no tenemos que desanimarnos porque aquí haya o no haya integración o porque haya, no tenemos que desanimarnos, o sea, el mensaje que quería transmitir es que desde lo micro se puede conseguir, que evidentemente si tenemos una integración y fuésemos capaces de hacerlo bien, también, es un poco la idea, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo, porque lo que es importante es que haya una buena comunicación y sobre todo que todos los niveles asistenciales estén implicados en la elaboración, porque cuando tú haces propio un proyecto te lo crees, si no, claro, no hay. Entonces, por eso aquello que decías de la supervisora del hospital tiene que estar implicada, para mí, claro, tiene que estar implicada 100%, igual que la del sociosanitario, primaria y todo, porque si no, los proyectos no te los crees. Uno de los ejemplos más típicos, el modelo Prisma canadiense, es un modelo que es de los que consigue unos cuidados más integrales desde mi punto de vista y, sin embargo, funciona en una red tremenda. Lo único que han sido capaces de ponerse de acuerdo en una única herramienta de valoración y en unos paquetes homogéneos. Y luego pues funciona en una red enorme, ¿no? Y, sin embargo, funciona muy bien, ¿no? Pero, bueno, no hay una integración de instituciones, ¿no?, como tales, y funciona muy bien. Entonces, bueno, pues esta era un poco la idea. La idea es no desanimarnos porque no hayamos conseguido aquí en Andalucía integrar, es decir, que tenemos trabajo por hacer, que no tiremos la toalla porque se puede conseguir desde lo micro. Esa era un poco la idea que yo quería transmitir y no sé si lo he conseguido, pero agradezco tu pregunta que me ha permitido aclararlo. No, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz. Soy enfermera de urgencias del Hospital de Utrera, no pertenece a SAS, es agencia sanitaria. Lo aclaro porque no tenemos el mismo programa, no trabajamos con Diraya, pero tenemos los mismos problemas que se tienen en el SAS, con el tipo de paciente frágil. Nosotros no disponemos de enfermera de enlace, sí en Utrera hay 2 enfermeras gestoras de casos que son estupendas, pero nos surge el problema de que vienen pacientes frágiles con ayuda domiciliaria. Por ejemplo, esta mañana un señor de 87 años con un dolor torácico, estancia en el circuito 4 o 5 horas, lo que tarde la curva enzimática. Mónica, tal y como dice, se le marca la casilla de paciente frágil, se agiliza en el circuito, se prioriza, todo se hace muy bien, pero este paciente se va a casa, ya tiene asistencia domiciliaria y se queda solo con una señora en cama que la ayuda que recibe es asistencia, el aseo en cama. Nosotros, un grupo de enfermeras, desde hace 2 años, bueno, desde 2010 básicamente, que el Real Decreto 1093 incorpora en su elaboración de informes de continuidad de cuidado al paciente complejo, la actuación de la enfermera gestora de casos, decidimos poner en marcha un estudio, un proyecto en el centro, que nos ayuda al centro, nos está ayudando, no económicamente, pero sí facilitándonos los informes que hemos hecho. Elaboramos informes de cuidados de enfermería tipo, porque en urgencia la carga asistencial es importante. Ponemos una valoración focalizada, en lugar de integral, con Henderson de 5 o 6, los que consideramos más importantes. Ponemos los NIC, los NOC y el motivo de derivación, que es lo más importante. Este informe se le da a la supervisora hasta las 8 de la tarde y en el momento que ella no está, hablamos de telecontinuidad asistencial, activamos el circuito o los fines de semana se activa también para que le llegue a la enfermera gestora de caso. Aún así, tenemos muchos problemas de retorno, no nos llega el informe de enfermera gestora muchas veces, a veces lo incluyen en el episodio, a veces no lo incluyen, no sabemos en qué queda la cosa. En urgencia la continuidad asistencial es difícil, ponemos mucho interés, pero nos gustaría saber si nos pueden dar alguna idea más, porque hemos formado con sesiones
a todos los enfermeros del centro para ver cómo tenían que elaborar, para explicarles qué tipo de paciente era. Estamos con la carne en el asador, se dice así. Vamos a recoger los resultados ahora, a ver si hemos mejorado o no hemos mejorado en el porcentaje. Y me gustaría saber, en cuestión Mónica o Juan Carlos, si nos podían dar alguna idea más para intentar solucionar este problema. Gracias. Bueno, yo ya creo que mi posicionamiento ha sido claro, y es que creo que es necesaria una enfermera gestora de casos presencial dentro de la unidad, porque las derivaciones diferidas, las plataformas de continuidad que existen y se usan desde las unidades de urgencia, el informe de cuidado muy completo y que les llega, eso no da respuesta al 100% de las situaciones, porque yo recuerdo casos, igual que tú nos has contado pues por ejemplo, que el que cae enfermo es el cuidador y tenemos una situación en la que nos tenemos que trasladar los dos al hospital porque no hay otra manera de solucionarlo en ese momento. Todo lo que es la atención fuera del horario normal del sistema, sobre todo de atención primaria de salud, pues genera este tipo de problemas. Por eso nosotros apostábamos por tener una persona que conozca todos los caminos y toda la manera de coordinar ese movimiento, ¿no?, dentro del sistema y de reconducir esa situación. Además, otra de las cosas que hemos comentado es, por ejemplo, la valoración de cómo responde la red de soporte ante una situación de crisis, porque cuando están en sus domicilios, pues los profesionales trabajan, los profesionales de primaria, los equipos de paliativos, trabajan con esos pacientes, con sus familias, y luego ante una situación de crisis pues hay muchísimos factores que influencian en cómo pueden reaccionar, y además la orientación a lo agudo que nosotros manejamos puede perjudicar el trabajo que se ha llevado realizando durante mucho tiempo. Por eso abogamos por la integración total, no sé si responde a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, ahí. Bueno, yo soy Rafael Muriel y trabajo en la Consejería de Salud. Me gustaría preguntar a la compañera que ha hecho un esfuerzo titánico y felicitarla primero por transmitirnos el modelo de recuperación en tan poco tiempo, ¿no? Y quería saber su opinión en cuanto a la integración, no solo del pensamiento, a la hora de organizar servicios, no solo explorar la integración de los profesionales, ni de los gestores, sino también de los que han recibido el servicio. No solo preguntar para reorganizar un servicio desde el punto de la gestión de casos, no solo preguntar a los profesionales o pensar en la integración profesional, sino preguntar a quien recibe el servicio. No solo al que presta el servicio, sino a quien ha recibido el servicio. Y ese es un modelo de integración donde se basa esencialmente la recuperación. Y me gustaría preguntar también a la compañera que ha hablado del escenario de urgencia y ha citado el trabajo coordinado de los defensores del pueblo, ¿en qué medida se está asumiendo su indicación de tener la gestión emocional, el índice de sufrimiento, la incertidumbre como elementos para categorizar riesgos y no obsesionarse por el peso exclusivo del síntoma, sino explorar otra serie de variables que cambiarían mucho las clasificaciones de las distintas atenciones en los servicios de urgencia? En realidad cambiarían mucho los servicios de urgencia. ¿Algún comentario sobre esas dos cuestiones?
Yo no sé si he entendido bien la pregunta. Parece que lo que quería saber es si en la forma de organizar los servicios integrando el enfoque de recuperación se tiene en cuenta a las personas que reciben el servicio. Es que ese es el enfoque de recuperación. No se pueden crear servicios orientados a la recuperación si no están las personas presentes organizando y planificando los servicios. Eso es lo que dice. De hecho, los instrumentos que se han creado para el desarrollo de la integración del enfoque están hechos por personas y cuidadores y profesionales y políticos que planifican ese desarrollo de la implementación del enfoque de recuperación. Sí, pues porque el enfoque de recuperación pone a la persona en el sillón del conductor, que es el que recibe el servicio, entonces no puede ser de otra manera. Es un empoderamiento del paciente y de ahí salen las líneas del paciente experto de todo lo que quiera. Pero para que un servicio se denomine que tiene integrado el proceso de recuperación, ahí han tenido que participar dentro los profesionales y las personas usuarias de los servicios. Bueno, funciona, ¿no? Respecto a tener en cuenta criterios no clínicos en relación al abordaje del problema en urgencia, es lo primero que hemos comentado, ¿no? Estamos hablando de pacientes que están muriendo en nuestras unidades y que requieren, pues, que se le garantice una muerte digna, que se respete su intimidad, que se respete su sufrimiento y el integrar un circuito específico de vulnerables, nosotros lo planteábamos en el sentido de que esto se garantice y de que esa persona que está, digamos, gestionando ese circuito, pues agilice de alguna forma el que la espera de estos pacientes que produce tanto sufrimiento en estas unidades e inseguridad se hagan lo más ágil posible. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? No. Bueno, pues dar las gracias a la mesa, a la experiencia que habéis compartido con nosotros y daros las gracias también a los que habéis estado aquí de asistentes y por favorecer que este intercambio en el Congreso de Gestión de Casos lo podamos realizar. Sin vuestra asistencia al Congreso no podemos compartir ambas experiencias. Nos vemos a las 9 en las caballerizas, que ya vamos a ir apretadillos. Venga, gracias. ¿Dónde está?